En Santiago de Chile, comuna de San Joaquín, hay un lugar donde todos son bienvenidos. Un lugar para encontrarse con Dios. Un lugar donde los sueños se hacen realidad. Somos la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Sus pastores, Fernando y Jessica Chaparro, te invitan a ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Reuniones, martes y jueves a las 19:30 horas. Domingo, 2 reuniones, a las 9 y a las 11:30 horas. Hay un espacio para cada integrante de la familia. Ven y celebremos juntos lo que Dios hará en tu vida. Somos la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Que Dios nos bendiga a todos. Y quiero hablar en esta mañana acerca de las madres. Hay una palabra en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Quiero leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Biblia: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: número 1, ¿qué haré por vosotros? Número 2, ¿qué satisfacción os daré? Número 3, para que bendigáis la heredad de Jehová. Número 1, ¿qué haré por vosotros? Número 2, ¿qué satisfacción os haré para que os bendigáis la heredad de Jehová? Los gabaonitas le respondieron y le dijeron: no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que mueran hombres de Israel. Y él le dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó, que maquinó contra nosotros para exterminar sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero él tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilaí Menoalita, y los entregó en mano de los gabaonitas. Ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ello agua del cielo. Y no dejó, diga conmigo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo,
de los hombres de Jabe de Galat, que los había hurtado de la plaza de Bexán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Dios bendiga su palabra. Que Dios nos ayude. Esta historia, hay una diferencia de 400 años. Del principio que comenzó con la historia cuando Israel llega a la tierra prometida y Josué conquista la tierra, y los gabaonitas se dan cuenta cómo Dios había sacado a Israel de tierra de Egipto y cómo la muralla de Jericó habían caído. Entonces ellos usaron la astucia y tuvieron éxito en realizar un tratado de amistad con Josué y los hijos de Israel. Cuando Josué descubre el engaño, porque al final los de Gabaón pasaron a ser vecinos, los tomaron como esclavos, sin embargo mantuvieron sus pactos y los ayudaron militarmente. Los gabaonitas fueron constituidos leñadores y aguadores, eran los que cortaban la leña y sacaban el agua para la casa de Dios. Pero Saúl, después de 400 años, por una cuestión del celo, él viene y maquinea contra ellos. Recuerde que la palabra maquinación significa una idea bien pensada, y él quiere exterminarlos de la tierra, a los gabaonitas. A lo que quiero llegar es que habían pasado 400 años, David sube al reinado, y cuando David empieza a reinar, la Biblia señala que literalmente hubieron 3 años de hambre en la tierra de Israel. 3 años consecutivos. Un año hambre, tal vez ellos dijeron a lo mejor es por la economía mundial. Seguramente otros dijeron, bueno, segundo año seguían los problemas, tercer año. Pero en el tercer año David le consultó a Dios y le preguntó al Señor: ¿por qué hay hambre en la tierra que fluye leche y miel? Entonces una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender de esta palabra, que cada vez que hay una situación contraria, usted y yo tenemos que preguntar. ¿Cuántos creen que hay un Dios que habla? Hay un Dios que responde. La Biblia señala que cuando David consultó a Dios por qué hay 3 años de hambre, Dios rápidamente le dijo: es por causa de Saúl. Por causa de Saúl. Quiero que aprendamos en esta mañana que cada vez que tú y yo tenemos hambre, cada vez que tú y yo las cosas económicamente no nos va bien, es porque hay una causa. Bíblicamente, Pablo decía: todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra enseñanza. Entonces, tú y yo tenemos que aprender que cuando hay hambre, cuando las cosas no se dan como tú y yo queremos que se den, si tú y yo venimos a la iglesia, si tú y yo estamos en la tierra que fluye leche y miel, si tú y yo venimos a la iglesia martes, jueves, domingo, y la economía no nos funciona, hay una causa. ¿Pueden decir conmigo, hay una causa? Vamos, dígalo fuerte, hay una causa. Porque tú y yo servimos al Dios que es dueño del oro y de la plata. Tú y yo servimos a un Dios que es dueño de todo. Él creó todas las cosas. Dios tiene todo para ti y para mí. Él nos ofreció a través de su palabra que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás sería añadido. Si tú y yo buscamos a Dios, la promesa es: Dios va a añadir todo lo que tú y yo necesitamos. Ni siquiera tengo que buscarlo, Dios lo va a añadir. Si estoy enfermo, me va a sanar. Si estoy triste, me va a consolar. Si las puertas están cerradas, Dios las va a abrir. Usted y yo servimos a un Dios que creó los cielos y la tierra. Un Dios que creó todas las cosas.
Entonces, si usted es hijo, es como si uno de mis hijos pasara hambre. Y yo como papá no tengo ninguna necesidad. ¿Cómo yo voy a dejar que mi hijo tenga necesidades y yo lo estoy mirando? Así también es Dios. Dios nos mira, Dios nos observa. Y hay causas que de alguna manera frenan la lluvia del cielo. Hacía 3 años de hambre. 3 años de hambre. Diga conmigo 3 años. O sea, usted y yo tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué pasa? Usted no puede decir, le echamos la culpa al dólar, le echamos la culpa al cobre, le echamos la culpa a la economía mundial, le echamos la culpa al nuevo gobierno, le echamos la culpa al gobierno anterior. Siempre estamos buscando culpables. Pero tú y yo que servimos a Dios, David era el rey, el ungido de Dios. 3 años de hambre hasta que él le consultó a Dios. Y Dios le dijo, es por causa de Saúl. Diga conmigo, Saúl. La Biblia señala que Saúl los mató injustificadamente. Él los destruyó. Ahora, los gabaonitas eran los que cortaban la leña y eran los que traían el agua. Eran como esclavos. A eso añádele que aparece un rey y los quiere exterminar. Por eso Dios se enojó. O sea, Dios dijo, suficiente que corten la leña, suficiente que traigan el agua, pero no los destruyan, no los maten. Por eso Dios se molestó. Ahora, Saúl era el rey y Saúl también fue parte con todo su ejército. Entonces todo Israel estaba sufriendo por causa del rey. Entonces cuando llega David al reino, Dios dice, tenemos que arreglar esta situación. Tenemos que ordenar esta cosa. Entonces cuando viene el hambre, lo que Dios quiere hacer es llamar la atención de David. Dios quiere llamar la atención de David. Cuando tú quedes sin trabajo de manera injustificada, lo que Dios está haciendo es llamar tu atención. Dios quiere llamar tu atención. Cuando de repente el jefe te dice, no quiero que trabajes más en esta empresa, no es solamente porque el jefe es malo, sino que de alguna manera Dios quiere llamar tu atención. Si las cosas no te están dando, si las cosas no están surgiendo como tú quisieras, los planes y los sueños que tú y yo tenemos, es porque Dios quiere llamar tu atención. Mira que está a tu lado y dile, Dios está llamando tu atención. No busques culpable. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que tú arregles situaciones que tenemos que arreglar. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Saúl los mató por su celo por los hijos de Israel y de Judá. Bajo el celo nacionalista de Saúl se albergaba un espíritu de egoísmo, orgullo y arrogancia que era completamente ajeno a la humildad del propósito que Dios requería de sus hijos. Dios quiere que tú y yo seamos humildes, pero él como rey albergaba en su corazón, por causa del celo, la arrogancia, el egoísmo y el orgullo. Eso de repente nos pasa a nosotros los cristianos, que por causa del celo criticamos a otros. Y lo que albergamos en nuestro corazón es soberbia, es orgullo. Jesús lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios quiere que usted y yo sigamos el ejemplo de Jesús. Dios quiere que usted y yo seamos humildes. Y de repente nuestro celo nos lleva a cometer errores. Saúl cometió error, él destruyó a los gabaonitas por el celo. De repente yo conozco hermanos que de repente su celo los consume por dentro, pero para criticar a otros, para maldecir a otros. Eso también le pasó a los discípulos. Encontraron a uno que estaba predicando en el nombre del Señor y ellos lo hicieron callar. ¿Por qué? Porque no era de ellos, porque no pertenecía al grupo de ellos. Es como si nosotros criticáramos a otras iglesias porque no son de nosotros. Eso usted y yo jamás podemos hacerlo. Jamás. Nosotros tenemos que ser gente humilde. Usted y yo tenemos que ser gente humilde. El celo nos va a llevar a cometer errores.
El celo nos va a llevar a cometer errores. El celo llevó a cometer errores al rey Saúl. Pero Dios se enojó. ¿Y por qué Dios se enojó? Porque Dios dijo: son los que le cortan la leña, son los que le traen el agua, son los que se sacrifican, y más encima lo está exterminando. Es como si tú tuvieras a una persona que trabaja para ti, mal pagada, mal sueldo, y más encima lo único que desea es mal para ellos. No puedes. Suficiente que no ganan lo suficiente. Ya es suficiente. Ya es un problema. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Que Dios nos bendiga. Entonces, pasaron 400 años, pero Dios no se olvida. ¿Cuántos años pasaron? 400 años. Entonces, cuando Dios le dice, es por causa de Saúl, porque trató de quitar a los gabaonitas. ¿Qué es lo que hace el rey David? David busca a los gabaonitas y les dice: ¿qué satisfacción les daré? Una versión dice: ¿cómo puedo aliviar? ¿Cómo puedo calmar? ¿Cómo puedo mitigar su dolor? Dios quería rectificar la situación. La falta de David fue grave, atentó contra la religión del Señor, la falta de Saúl. Uno de los principales propósitos al confesar la falta a los que han sido perjudicados es anular la mala influencia del delito. Hay quienes se han desanimado y sus almas se han perdido como resultado de los errores de nosotros, porque hemos cometido errores en el nombre de Dios. David le dice: ¿cómo quiere? Porque necesitamos que Dios bendiga nuestra heredad. Y Dios no nos quiere bendecir hasta que no rectifiquemos esta causa. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé la fuerza. Ellos le dicen: no queremos plata, no queremos oro. Ellos pidieron literalmente 7 hijos de Saúl. Esa fue la demanda que los gabaonitas están pidiendo delante de la presencia de Dios. Literalmente 7. Y aquí aparecen los 2 hijos de Rispa. Ella era una concubina del rey Saúl, tenía 2 hijos, y dentro David toma a los 2 hijos de Rispa y se lo entrega a los gabaonitas. La pregunta es: ¿por qué? Diga conmigo, ¿por qué? ¿Por qué tomó a los 2 hijos de Rispa? Porque ellos eran hijos de Saúl, y tomó a 5 nietos de Saúl, los hijos de Mical, que era la hija de Saúl. Yo escribí acá en mi cuaderno, decía: murieron por los errores de su padre y de su abuelo. Eso nos debe llevar a pensar en esta mañana de la importancia que tú y yo tenemos que tener para hacer las cosas bien, para hacer las cosas correctamente. Que tú y yo tenemos un presente y tú y yo tenemos un futuro. Que tú y yo tenemos personas por las cuales tenemos que velar. Que tú y yo no podemos ser tan egoístas para no importar lo que va a pasar con nuestros hijos, lo que va a pasar con nuestras hijas. Que tú y yo tenemos que pensar que mi accionar va a afectar el presente como el futuro, para bien o para mal, a nuestras generaciones. Que si la Biblia dice, decirle al justo que le irá bien, que si tú eres una persona justa, que si tú eres una persona correcta, te va a ir bien con tus hijos. Tus hijos van a ser bendecidos por Dios. Entonces tú no puedes esperar que te salgan buenos hijos, sino que tú seas un buen padre y Dios se va a encargar de tus hijos. Dios va a trabajar con tus hijos. Dios va a trabajar con tus hijos. Dios va a trabajar con tus hijos. Hay muchos papás, hay muchas mamás que esperan tener ellos buenos hijos. No,
sé tú un buen padre, sé tú una buena madre, el resultado, buenos hijos. ¿Cuál va a ser el resultado? Buenos hijos. Porque lo que sembramos, vamos a cosechar. Si tú eres un buen papá, tú eres una buena mamá, tenlo por seguro que vas a tener buenos hijos, buenas hijas, buenos nietos. Entonces, por eso la Biblia dice que somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento. De repente me preocupa de ver a algunos padres que no se dan cuenta que su actitud va a afectar a sus hijos para bien o para mal. Mi accionar tiene directamente un accionar en mis hijos. Directamente. Ahora, aquí tenemos el caso de Saúl, el abuelo, el padre. Hizo tonteras, cometió errores. Pasaron 400 años y Dios dice, Israel está sufriendo por causa de un rey que hizo lo que él quiso. Entonces usted y yo no podemos llevar una vida independiente, que al final yo hago lo que yo quiero. No, porque eso va a afectar a mi generación, va a afectar a mis hijos, para bien o para mal. Por eso es tan importante el temor a Dios, tener temor a Dios, porque si tú y yo le tememos a Dios, vamos a tener cuidado de hacer las cosas de manera correcta. Vamos a tener cuidado de ser personas correctas, ser personas de bien, que hacemos la voluntad de Dios. Y Dios nos va a bendecir. Entonces cuando tú quedes embarazada, lo que está en el vientre de tu madre, en tu vientre, va a ser un bendito y una bendita. ¿Por qué? Porque la matriz es bendecida. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Vamos, denle un aplauso más fuerte. Ahora, quiero que pongamos 2 Corintios 5:17. Ahora, la pregunta que surge, o sea, yo estoy pagando por los pecados de mi papá, yo estoy pagando por los pecados de mi abuelo. Mire lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Diga conmigo, pasó. Pero yo tengo que estar en modo Cristo. Yo tengo que estar en Cristo. Si yo estoy en Cristo, independiente de lo que dijo mi abuelo, independiente de lo que hizo mi papá, si yo estoy en Cristo, Dios me da una promesa. En el nuevo pacto, tú y yo tenemos una nueva promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que las cosas viejas pasaron y que Dios, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo, si tú y yo estamos en Cristo, no me va a afectar lo de mi tatarabuelo, ni de mi abuelo, ni de mi papá. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo y Cristo murió en la cruz para darme la victoria. ¿Cuántos lo creen? ¡Ey! Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque antes pagaban los hijos los pecados de los padres. Pero la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió. Cuando uno busca la palabra redimir, significa nos liberó. Cristo nos liberó. Mi abuelo murió de un ataque cardíaco a los 56 años. Quedó tirado en el camino. En una calle murió de un ataque fulminante al corazón. Mi papá tuvo 3 ataques fulminantes al corazón. La lógica que también yo tuviera un ataque fulminante. Pero tengo una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas todas las cosas. Entonces la generación de ataque fulminante al corazón
estaba en mi abuelo, estaba en mi papá, pero en mí Cristo la cortó, la separó. ¿Cuántos lo están escuchando, hermano? Mire lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 18. Mire lo que dice la Biblia. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí, él morirá por su maldad. Mire el versículo 19. Y si dijere, pregunta, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis mandamientos y los cumplió. De cierto, vivirá. Ver el 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Volvamos al 19, 18, 19. ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Si antes era así, pero ¿por qué ahora no lo llevará? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Mi abuelo no conoció a Cristo, mi papá se acercó al Señor, pero el hijo empezó a buscar a Dios y buscó la justicia y buscó el derecho. Entonces todas las maldiciones, todo lo generacional, en mí se cortó la maldición. Ahora, ¿qué pasa si mi abuelo no conoce a Dios? Ataque al corazón. Mi papá no conoce a Dios, ataque al corazón. El nieto no conoce a Dios, ataque al corazón. Pero si yo estoy en Cristo, pero si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas todas las cosas, ¿verdad? Usted va al médico, el médico lo primero que le dice es su papá, ¿qué enfermedad tuvieron? Y uno empieza a decirle, mi papá fue esto, mi abuelo esto. Entonces dice, si tu abuelo tuvo diabetes, tu papá diabetes, tú diabetes. Pero la Biblia dice que si yo estoy en Cristo, si tú y yo buscamos el derecho, si tú y yo buscamos la justicia, no tengo por qué yo cargar con los pecados de mi padre, sino que en mí se corta, se rompe la maldición, se rompe la maldición. Cuéntese conmigo, se rompe la maldición. Entonces, ¿por qué voy a cargar si yo ahora en Cristo soy una nueva criatura? Soy una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y Dios hace nuevas. ¿Cuánto dice conmigo? Todas las cosas. Salud nueva, estilo de vida nuevo, todo nuevo. En Cristo todo es nuevo. ¿Y sabe lo que es nuevo? Nuevo. Ahora, claro. Ahora, si mi abuelo murió, no conocía a Cristo, mi papá murió, no conocía a Cristo, y yo no conozco a Cristo, también voy a seguir con lo mismo. Pero en alguna parte tiene que cortarse la maldición. Y si tú estás en Cristo, en ti se corta la maldición. Y se corta la maldición para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. En ti se corta la maldición. ¿Cuánto dice conmigo? En mí se va a cortar la maldición. Si sabe dónde está el problema. El problema está en que mi abuelo no conoció a Cristo, mi papá no conoció a Cristo, yo conocí a Cristo, pero mi vida en Cristo es entre Tongoy y Los Vilos. Entonces no hacemos derecho, no guardamos la justicia, no guardamos el derecho. Dios es justo. Si tú te esfuerzas, si tú te buscas a Dios con todo tu corazón,
Tú no puedes cargar con los pecados de tu papá, porque ahora tú estás en Cristo. Pero hay una línea que dice que nosotros agarramos. Sí, pero si yo no estoy en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, claro, va a seguir la maldición. Si Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Entonces usted tiene que reclamar las promesas de Dios. Usted tiene que pararse delante del Señor. Y si usted hace lo correcto, usted busca el derecho y hace justicia, promesa de Dios, no, porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, ¿morirá como el abuelo? ¿Morirá como el papá? No. Pero por alguna razón nosotros nos quedamos llenos de temores y llenos de miedo. Porque mi abuelo tuvo diabetes, mi abuela le cortaron una pierna, diabetes. Entonces uno se llena de puros temores. Pero si yo hago las cosas bien, si yo hago las cosas correctamente, como dice, mire, si es tan simple, porque el Hijo hizo según el derecho. Y dígalo fuerte, y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. Y tendrá un estilo de vida bueno. No tendrá un estilo de vida malo. Tendrá un estilo de vida bueno. Usted tiene que tener la fe que viene por el oír la palabra. Usted tiene que oír, la fe viene por el oír la palabra. Y usted tiene que tomarse de esta palabra, independiente de lo que tuvo su abuelo, independiente de lo que tuvo la abuela, independiente de lo que tuvo el papá o la mamá. Si usted guarda el derecho, usted hace justicia, usted guarda los mandamientos, vive Dios que usted vivirá, vive Dios que Dios será a favor suyo. Lo dice la Biblia. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Si el problema está es cuando yo, siendo cristiano, conociendo la verdad de la Biblia, conociendo el temor de Dios, no lo hago. Por eso la importancia de la cobertura, estar cubiertos. Si yo hago la voluntad del Señor, Dios me va a cubrir. Caerán 1000 y 10.000 y a mí no me toca. Lo dice la palabra de Dios, no me toca. Caerán 1000 y 10.000. Y no es una exageración. Dios es poderoso. Dios es grande. Dios es extraordinario. No hay otro como Él. Él creó los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Él lo hizo todo. Él te hizo a ti, me hizo a mí. Él creó todas las cosas. En Él tenemos la paz. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. No debemos acumular temores hacia el presente si yo hoy hago lo correcto. Yo no debo acumular temores para mi presente si en el hoy yo hago lo correcto. Para la tele. Escúcheme. Usted no acumule temores para el mañana si usted hoy tomó la decisión de hacer las cosas correctamente. Este versículo es tremendo. Y Dios va a respaldar su palabra. ¿Cuántos creen que Dios va a respaldar su palabra? Si dijere, pregunta, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Esa fue la pregunta. La respuesta: porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y la palabra vivir es pleno, es plenitud. No, usted no va a vivir en un estilo de vida malo, usted va a vivir con toda su plenitud. ¿Cuánta gente, el Alzheimer?
Imagínense, abuelos, padres que no nos reconocen. Ese no es un buen estilo de vida. No es un buen estilo de vida. De cierto vivirá. La palabra vivirá en la Biblia es pleno, es total. Aún la Biblia dice, el salmista dice, aún en el lecho del dolor tendrán alivio. En el lecho del dolor. No es que Dios lo sanó en el lecho del dolor. Dios le dice, te voy a dar alivio. Te voy a dar alivio. En el hebreo es cuando una enfermera viene a cambiarle las sábanas. Alivio. No va a estar ahí quejándose. Que nadie le trae un vaso con agua para tomarse los remedios. No se va a estar quejando. No va a mullir. No. Sino que Dios ahí, en ese lecho, Dios te va a dar alivio. Son las promesas de Dios para la iglesia, para aquellos que le servimos. Si no, no tendría sentido venir aquí a la iglesia. Pero algo diferente ocurre, algo distinto ocurre, algo grandioso ocurre. Si no, me voy a ver el partido la U con la Católica, si no hay ninguna diferencia. Pero sé que hay una diferencia, sé que hay algo glorioso. Cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo vengo a buscar al Señor, algo sucede, algo me va a ocurrir. No me voy a ir como llegué, sino que algo Dios va a hacer en medio de mi vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Volvamos a Rispa. Volvamos al libro 2 de Samuel 21. Leámoslo, por favor. Vámonos al versículo 9. Dice así: los entregó en mano de los gabaonitas y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué le quitan 2 hijos a esa mujer? ¿Qué culpa tengo yo de lo que ocurrió 400 años atrás? ¿Por qué me quitan lo único que tengo? Ya murió el rey Saúl. Saúl había muerto en la batalla. Lo único que Rispa tenía era 2 hijos. Seguramente esos 2 hijos le ayudaban a mantenerse, a estar viva. Pero mira lo que dice el versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ello agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Está hablando de aves de rapiña y fieras del campo. ¿Por qué no quitaron los cuerpos? Porque la orden del rey era que murieran ahorcados y que Dios viera ese sacrificio para que lloviese nuevamente sobre la tierra. Y mientras no lloviese, todavía iba a estar ahí los cuerpos. Por eso, ¿qué es lo que hace ella? Ella se viste de luto. Ella hace como un lugar de campaña donde se queda a velar y a cuidar a sus 2 hijos. ¿Y por qué los cuida? Los cuida, ¿para qué? Para que no vengan las aves de rapiña ni las fieras del campo. Entonces ella va y lucha. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos que tú y yo tomar? Que tú y yo siempre tenemos que velar por nuestros hijos. Siempre tenemos que estar velando. Ahora, cuando los ve muertos, ella lo único que priva de que las aves del cielo y las fieras del campo no se posasen sobre ellos, ni nada, ni de día ni de noche, sino que ella vino y las espantaba. Así también las madres de hoy día deben tener esa convicción, que siempre tenemos que estar velando por nuestros hijos. Tenemos que luchar por nuestros hijos, para que ningún ave de rapiña, para que ninguna fiera del campo, para que ni las drogas, ni el alcoholismo, ni la prostitución venga en contra de nuestros hijos. Pero para eso la mamá tiene que velar por sus hijos.
tiene que orar delante de la presencia del Señor. Dios escucha la oración de una madre. Dios escucha cuando una madre se humilla delante del Dios Todopoderoso y le dice al Dios Todopoderoso: lo que yo no puedo hacer, Dios sí lo puede hacer. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Vamos al libro de Éxodo capítulo 2 versículo 1. Éxodo capítulo 2 versículo 1. Dice así la Biblia: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la que concibió dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudieron ocultarle más tiempo, y tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ella lo protegió. Recuerde que el faraón había dado la orden de matar a todos los niños varones. Había que matarlo, pero la mamá cubrió a su hijo. Y hay un momento en que ella lo protege durante 3 meses. Pero llegó un momento en que el niño creció, empezaba a llorar, y podían escucharlo los guardias del faraón y la gente que andaba buscando a los niños para matarlo. Hasta que ella toma la decisión de tomar al niño y tirarlo sobre el Nilo. Hay momentos en que tú y yo no podemos ir detrás de las universidades, no podemos ir detrás del colegio, no podemos ir detrás cuando salen nuestros hijos de la casa y vuelven por las tardes o vuelven por las noches. Pero tú y yo sí tenemos la fe y la confianza que los entregamos en las manos del Señor. Dios tendrá el poder. Nosotros los cuidaremos hasta cuando podamos. Oraremos siempre por ellos. Pero Dios en su amor va a cubrir a nuestros hijos. Tenemos que tener la fe que mientras la espada del faraón mataba a los hijos, una madre cuidaba a sus hijos. Una madre cuidaba a sus hijos. Y cuando ya no lo puedo cuidar, Dios lo va a cuidar por ti. Dios lo va a cuidar. ¿Cuántos creen que Dios lo va a cuidar? En el libro de Cantares la Biblia dice: me pusieron a guardar la viña, y la viña que era mía no la guardé. Pero el que me puso a guardar la viña, él guardó de mi viña. Él guardó de mi viña. Yo cuando comencé el ministerio me iba a la radio. Nunca salí de la radio, nunca me aparté de la radio. Del momento que entré en la radio Panamericana hace 35 años atrás, nunca me salí de la radio. Estaba invierno, otoño, verano y primavera. Estaba siempre predicando en la radio. Dios me puso a guardar las viñas, a predicar el evangelio. Pero Dios guardó a mi viña. Dios guardó al Irra, al Davi, al Feña y al Adani. Dios los guardó. Hay momentos en que tú ya no los puedes ir detrás de ellos, pero tienes que tener la fe y la confianza que Dios tiene cuidado de nuestros hijos. ¿Cuántos lo creen, hermano? No sabemos lo que hacen en las universidades, no sabemos cuando hacen los estudios en grupo, pero sabemos que hay un Dios que lo ve todo y Él tiene cuidado de nuestros hijos. Termino con Primera de Reyes 18. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 1. Dice así la Biblia: pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías, diciéndole: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Sigamos. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Sigamos. Acab llamó a Abdías, diga conmigo Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cueva, y los sustentó con pan y agua. Vámonos a Segunda de Reyes 4.1. Segunda de Reyes 4.1. Segunda de Reyes 4.1. Dice así: una mujer de la mujer los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Diga temeroso. ¿Cómo era Abdías?
temeroso. Abdías era temeroso. La única característica que se da de Abdías es que Abdías era un hombre temeroso. Y ese hombre temeroso guardó a los profetas de Dios. Jezabel mataba a los profetas, pero él los protegía, él los guardaba. Abdías era el segundo después de Acab. Y él usó su influencia, él usó sus recursos para poder proteger a los profetas. Y los escondía de 50 en 50 y le daba pan y agua cuando había hambre en la tierra. ¿Por qué le leo esta palabra? Porque hay una mujer que quedó viuda, que tenía 2 hijos. Y el único argumento que ella tiene para hablar con Eliseo es que tú conoces a mi marido y tú sabías que él era un hombre temeroso de Dios. Descuidó a nuestra familia, se preocupó de los profetas, cuidó a los tuyos. Pero ahora las deudas me vienen a quitar a mis hijos por 7 años. ¿Qué hace Eliseo ante esa realidad? Versículo 2. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Eso es tremendo. Ella le vienen a tomar los hijos porque su marido Abdías, que era un hombre temeroso, se preocupó de los profetas de Dios, pero descuidó su casa. Ahora le vienen a quitar a los hijos. Pero ¿qué es lo que hace ella? Ella viene a la iglesia, viene donde Eliseo y le dice: tú sabes que mi marido era un hombre temeroso de Dios. Eliseo le da instrucciones y le dice: esto vas a hacer. Esto vas a hacer. ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada, lo he perdido todo, pero esto vas a hacer. Sigamos. Él le dijo: ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve, vende el aceite, paga a tus creedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Dónde vino la solución para ella? Ella era una mujer pobre, ella estaba en medio de la pobreza, pero ella tenía un capital. Su marido era un hombre temeroso, siempre fue un hombre fiel. Ella tenía un capital, lo único que ella tenía era un capital, y el capital era su marido, lo único que ella tenía. Le venían a quitar los hijos. Y cuando tú tienes ese capital, tú vienes donde el hombre de Dios y le explicas al hombre de Dios: ¿qué hago? Y el hombre de Dios te va a dar la respuesta. El hombre de Dios te va a dar las instrucciones. Esto es lo que tienes que hacer. Vas a pagar tus deudas y va a ser tan grande la bendición. Con lo que sobre vas a vivir tú y tus hijos. Porque Dios es justo, porque Dios es fiel, porque Dios es verdadero, porque no hemos visto justo desamparado y que su simiente mendigue pan. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso lo alabamos en esta mañana y no nos cansamos de alabarlo, porque su fidelidad es grande, porque su amor es grande. Y como dijo David en el Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Todos los días de mi vida
la bendición de Dios me va a seguir. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. ¡Ey! Dios es grande. Dios es extraordinario. No hay otro como Él. De una vasija vacía, Dios llenó todas las vasijas. Pero ¿dónde se produjo el secreto, el milagro? ¿En la casa de la viuda? El milagro se provocó en un varón que le dijo: Señor, tú eres justo, pero están matando a tus profetas. Y yo voy a dar mi vida por ellos, voy a cuidarlos, les voy a dar pan y les voy a dar agua. Ellos me tienen a mí y yo lo voy a hacer. Ellos me tienen a mí, mi familia te tiene a ti. Ellos me tienen a mí, mi familia te tiene a ti. De esa manera, la viuda, Abdías, una hermana le puso a un hijo Abdías. Yo prediqué ese mensaje y decía: todos le ponen David a sus hijos, Israel, Fernando. Nadie le pone Abdías, porque Abdías significa temeroso de Jehová. Y ese hombre tuvo que tomar la decisión entre su familia y los profetas de Dios. Tomó la decisión por los profetas. Y el Dios de ese profeta le suplió a la viuda. Quiero que se pongan de pie, por favor. ¿Me pasé 5 minutos? ¿O me apuraron? David, me apuraste el reloj. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él nos ayude y Él nos bendiga. Yo sé que en una sociedad como hoy todos estamos preocupados de nuestros hijos, todos. Pero tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros y Él va a cuidar a nuestros hijos. Amén. Yo pensé que me iba a decir algo. Quiero que levante sus manos un minuto, solo un minuto. Levante sus manos al cielo, digámosle: aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor. Te adoramos en esta mañana. Bendice cada mamá en esta mañana. Reclamo a tus hijos delante del Señor. Reclamo a tus nietos delante del Señor. Y le pido a Dios que Él derrame su gracia. Bendice cada mamá en esta mañana, Señor. Oro, Dios, para que esta palabra sea guardada en nuestro corazón. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas todas las cosas. Y voy a salir en esta mañana de este lugar con esa palabra. Yo estoy en Cristo. Yo estoy haciendo tu voluntad. Y voy a recibir los beneficios, los privilegios de ser hijo de Dios, de ser hija del Señor. La fe viene por el oír la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En Santiago de Chile, comuna de San Joaquín, hay un lugar donde todos son bienvenidos. Un lugar para encontrarse con Dios. Un lugar donde los sueños se hacen realidad. Somos la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Sus pastores, Fernando y Jessica Chaparro, te invitan a ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo.
reuniones, martes y jueves a las 19:30 horas. Domingo, 2 reuniones, a las 9 y a las 11:30 horas. Hay un espacio para cada integrante de la familia. Ven y celebremos juntos lo que Dios hará en tu vida. Somos la Iglesia Cristo, tu única esperanza.